Buenas tardes para todos quienes nos siguen a través de las redes sociales de la Presidencia de la República. Hoy vamos a tener un segundo conversatorio sobre la relación entre los ecosistemas y el derecho a un ambiente sano. La Consejería Presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales tiene como tarea la articulación de acciones entre las diferentes entidades del Estado, el sector privado, la academia, con el objetivo de lograr el respeto de los derechos humanos y la garantía de sus ejercicios. Nuestro programa Juntos lo hacemos posible ha venido hablando de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En días pasados habíamos tenido un primer programa sobre el tema ambiental. Nos acompañó el señor ministro de Ambiente, el doctor Ricardo Lozano en su momento, y hoy vamos a tener un enfoque sobre los ecosistemas, cómo esa defensa del medio ambiente y de los ecosistemas es un mecanismo para la garantía de la protección al derecho al ambiente sano. Nos acompañan la doctora Julia Miranda Londoño, directora de Parques Nacionales de Colombia, el doctor Fabio Arjona, director ejecutivo de la organización no gubernamental Conservación Internacional Colombia, de igual manera el capitán de navío Francisco Arias Izaza, director del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andrés, INVEMAR, y el doctor David Marín Cortés, director ejecutivo de la Secretaría para la Aplicación de la Legislación Ambiental del TLC Colombia, Estados Unidos, profesor y académico reconocido con una amplia experiencia y formación en Derecho Ambiental. Vamos entonces a tener la mirada hoy de los temas ambientales de nuestros ecosistemas frente a la garantía del derecho sano. Recordemos que este programa tiene dos bases fundamentales. Primero, la solidaridad, un llamado que ha hecho la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que el mundo, a través de la solidaridad, pueda rescatar lo que lamentablemente nos acabó la pandemia. Y el llamado que ha hecho nuestro presidente Iván Duque para que la resiliencia, que es una característica especial del pueblo colombiano, sea fundamental en la recuperación de todo lo que nos queda por delante después de la pandemia del COVID-19. Entonces, el enfoque eminentemente de hoy es sobre ecosistemas, derechos humanos, y para ello pues le voy a dar la palabra a la doctora Julia Miranda, quien lleva el liderazgo en todo el tema de parques nacionales y además ha tenido la responsabilidad de implementar también los llamados que ha hecho el sistema de Naciones Unidas para efectos de buscar ese equilibrio de un desarrollo sostenible, la conservación, la preservación de un lado, pero también en una concertación de intereses entre las comunidades que están asentadas en nuestros ecosistemas y obviamente el desarrollo que es fundamental para la generación de empleo y para un crecimiento económico. Entonces, doctora Julia, esta primera visión desde Parques Nacionales. Muchas gracias, doctora Nancy Patricia Gutiérrez. Muy agradecida por esta invitación para que podamos con los amigos que están en este panel hablar de este importante tema del medio ambiente y los derechos humanos. Realmente Colombia es un país líder en este reconocimiento y yo diría que desde hace muchos años, de manera muy temprana, Colombia se dio cuenta de que la riqueza natural que tenemos era un gran patrimonio y nos dimos a la tarea de desarrollar los diferentes instrumentos para poder conservar esa riqueza natural. El Código de Recursos Naturales en 1974 y las diferentes participaciones de expertos de Colombia en reuniones internacionales, en el Convenio de Diversidad Biológica que comenzamos a desarrollar muy rápidamente, incluso antes, cuando en la Constitución de 1991 se plasmó el derecho al medio ambiente sano y se estableció que el interés
público prima sobre el interés particular y normas que indican claramente, por ejemplo, que la propiedad privada tiene una función ecológica y el desarrollo institucional que creó Colombia a partir del Sistema Nacional Ambiental, creando el Ministerio de Ambiente en 1993, todo el Sistema Nacional Ambiental con los institutos de investigación, las autoridades ambientales como las corporaciones autónomas regionales, parques nacionales, toda esta institucionalidad y estas normas que nos ha permitido trabajar de manera consistente en la conservación de nuestro patrimonio natural. El primer parque nacional se declaró en 1960. Por eso Parques Nacionales lo conmemora este año, son los 60 años, y desde entonces se han declarado consistentemente como parte de la política pública 59 parques nacionales y áreas protegidas regionales, reservas de la sociedad civil que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que hoy cuenta con más de 1.300 áreas y que cubren un área del territorio de 31 millones de hectáreas. Esto ha sido, como digo, una política consistente en los planes de desarrollo de los diferentes gobiernos, que nos ha permitido de una manera sólida ir superando obstáculos. Los hemos tenido muchísimos y los seguimos teniendo, pero dando una muestra clara de que como país cumplimos el convenio de diversidad biológica, las metas específicas del convenio, declarando nuestras áreas protegidas, manejándolas de manera eficaz y trabajando con la sociedad civil, las instituciones, para lograr esa conservación efectiva de nuestro patrimonio natural, de nuestra riqueza natural. Para comenzar ahí, dejar como un abrebocas, doctora Nancy Patricia, para que mis colegas sigan elaborando sobre el tema. Gracias, doctora Julia. Bueno, el doctor David Marín, con toda la experiencia académica que ha tenido también y su visión tanto en el sector público como privado, puede también ayudarnos a argumentar sobre las decisiones que Colombia ha tomado a efectos de cumplir con el llamado que hizo el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el año 2012 para efectos de buscar las obligaciones de derechos humanos relativos al disfrute de un ambiente sano. Un comentario al respecto, doctor David, por favor. Sí, pues sin duda la protección de los ecosistemas y del ambiente pues implica una visión integral. Como decía la doctora Julia, pues esto implica desde un marco normativo hasta una institucionalidad. En Colombia contamos con un sistema nacional ambiental, con la expedición de la ley 99 del 23, también instrumentos de ordenamiento territorial ambiental, locales, por parte también de las autoridades ambientales, y tenemos también pues, la participación ciudadana y estas instancias que le permiten también a las personas pues, intervenir en la gestión ambiental. También pues, es importante rescatar pues, iniciativas como la ley de páramos, instrumentos económicos para la protección ambiental. Así también pues, respecto a la pregunta, pues vale la pena señalar el pronunciamiento de la Corte Interamericana en materia pues, de el derecho a un ambiente sano como un derecho humano, y estos derechos que se derivan en lo que se refiere a derechos de acceso, de información, de participación, de justicia ambiental. Luego, pues, el cuidado pues, del ambiente no termina siendo de una sola parte, sino de todos, y creo que es algo de lo que vamos a conversar más adelante. Mil gracias, doctor David. Yo creo que no hay en Colombia una persona con mayor conocimiento de nuestros océanos como el capitán Francisco Arias, quien ya lleva 20 años al frente del Instituto de Investigaciones y que además ha tenido pues que estudiar y revisar las políticas públicas en materia de la preservación de los ecosistemas de nuestros océanos
muy importante su opinión, capitán, al respecto. Gracias, consejera Nancy Patricia, muy generosa por sus palabras. Yo creo que hay muchos otros colombianos, colegas, que también han trabajado por este conocimiento de nuestros mares y con ellos siempre... pero, a ver, sí, mi tema son los mares y, por supuesto, desde hace años tratando de que los colombianos entendamos la importancia y lo que significan para todos nosotros nuestros mares. Sabemos además que muchas, y esto lo enmarco dentro del tema que nos plantea alrededor de derechos humanos, muchas de nuestras comunidades costeras dependen prácticamente de manera exclusiva de los bienes y servicios ambientales que ofrecen nuestros mares. Un poco asociándolo a lo que pudiéramos llamar la estadística universal alrededor de los océanos, que pues a veces se nos olvida, primero que no son infinitos, que todo lo que hagamos en el continente termina en los océanos y nos va a afectar de una u otra manera. Lo segundo, que pues el origen de la vida se dio precisamente en el océano y por eso dependemos tan fundamentalmente de la salud de los océanos para todas nuestras actividades vitales. Y un poco pues haciendo este paralelo, alrededor de 3.000 millones de personas dependen directamente de los productos del mar. Esto corresponde más o menos a casi el 40-50% de la población mundial. Y en el caso de Colombia, trayendo esto al paralelo, nuestras comunidades costeras dependen casi exclusivamente de lo que producen nuestros mares. De ahí que la salud de los océanos y de nuestras costas sea clave para esas comunidades, que adicionalmente son las comunidades más vulnerables de nuestra nación. Por muchas razones, los que hemos navegado y hemos recorrido nuestras costas y hemos visto la situación de vulnerabilidad, de pobreza, de desarraigo, de desconexión. Recordemos que hay muchas zonas en nuestro Pacífico que a duras penas tienen comunicación por vía marítima, no hay comunicación por tierra, no hay comunicación por aire, no hay forma casi que llegar allá. Por lo consiguiente, estas comunidades dependen casi exclusivamente de ese esfuerzo que realizan sobre sus actividades marítimas. Entonces, esa relación estrecha entre sus medios de vida, entre su bienestar y el mar, está, digamos así, curtida o regida por que mantengamos la calidad de esos mares, porque no haya contaminación, porque respetemos el buen trato sobre los ecosistemas, porque entendamos que, pues, no solamente para ellos, también para nosotros, obviamente, pero de manera fundamental para ellos, si no garantizamos un medio ambiente sano, esas comunidades van a estar en un gravísimo riesgo en sus modos de vida. Entonces, tenemos una responsabilidad enorme en este sentido. De alguna manera hemos avanzado de una manera importante, de una forma importante. La doctora Julia nos comentaba de los compromisos que Colombia ha asumido ante el mundo en las convenciones internacionales. Quiero mencionar particularmente en la Convención de Biodiversidad, el mundo hizo un compromiso de declarar al menos el 10% de sus áreas marinas bajo figuras de conservación y al 2020, y Colombia, con mucho juicio, mucha responsabilidad, cumplió ese propósito anticipadamente y hoy en día estamos por encima del 15% de áreas marinas protegidas en nuestras costas. Es un ejemplo ante el mundo y también un compromiso de país porque esas áreas sigan prestando esos bienes y servicios ambientales para todos los colombianos, también para el mundo, y la responsabilidad de cuidarlas y de mantenerlas bien. Entonces, creo que con esto abrimos el debate. Y muchas gracias. Gracias, capitán. Gracias. Bueno, doctor Sauro, usted pues desde cuando estuvo en el Ministerio de Ambiente, luego dedicado a la academia y ahora dirigiendo la organización no gubernamental precisamente de conservación con una mirada internacional, ¿considera que las medidas adoptadas en Colombia garantizan efectivamente la protección de los ecosistemas? Yo en este caso preferiría ver el vaso medio lleno. Nos falta mucho cambio, pero también
no se puede negar que hemos hecho mucho. Desde el año 38, cuando el Ministerio de Economía de su momento, el año 38 del siglo pasado, declaró la primera reserva forestal protectora como la figura precursora a lo que iban a ser las áreas protegidas, comenzó un reconocimiento de los servicios ecosistémicos que significan para la sociedad. Hoy tenemos un sistema de áreas protegidas nacionales muy fuerte, con mucho crecimiento, alcanzando metas y tal vez en uno de los países con mayor biodiversidad del planeta, que nos hace sentir un poco optimistas hacia el futuro. Esto por el lado de lo que significa la protección de los bienes y servicios ambientales para toda una sociedad, que está reflejado básicamente en su sistema nacional de áreas protegidas. Ahora bien, Colombia tiene un enorme reconocimiento sobre los territorios étnicos. Entre parques nacionales y territorios étnicos tenemos más del 50% de nuestro territorio nacional. No todo es color de rosa, hay problemas de gobernanza y problemas de territorialidad y seguridad. Somos uno de los pocos países del planeta donde hay un reconocimiento sobre comunidades afro como territorios, como indigenous peoples, por llamarlo de alguna manera, como territorios étnicos. Muy pocos países en el mundo tienen ese reconocimiento y con eso estamos dando un paso hacia la integralidad de un territorio tan importante como el Chocó biogeográfico, donde están básicamente asentados. Ahora me gustaría ir a un ejemplo puntual de lo que significa para la sociedad en su conjunto eso, un ejemplo terrestre y un ejemplo marino, aprovechando la presencia de Capi y Julita en esta conversación. Un ejemplo terrestre, doctora Nancy Patricia, usted que ha sido un galadit cundinamarqués desde el tema ha sido parlamentaria por Cundinamarca y demás, y conoce muy bien el territorio. Tenemos un ejemplo muy significativo con Chingaza. La semana pasada Chingaza fue reconocido por la UICN como la lista verde, o sea, los parques nacionales con mayor integridad del planeta. Chingaza está en las goteras de Bogotá y Chingaza es el responsable de nuestra competitividad. Bogotá queda a 1.000 kilómetros de los puertos, tanto Pacífico como Caribe, en unas carreteras con conectividad bastante regular. 1 kilo de carga a cualquiera de los puertos vale mucho más que de ir a Tokio, a Hong Kong, y no es una ciudad industrial. El elemento de competitividad de Bogotá es el agua. Tenemos un programa regional de agua y ciudades con Ciudad de México y Río de Janeiro, y le pongo el ejemplo, Ciudad de México, que sí es una ciudad industrial y que es una economía mucho más fuerte, tiene que subir 28 metros cúbicos por segundo, 1.200 metros para abastecer el 40% de la población. Es una estación de bombeo de agua potable más grande del mundo, un consumo energético cercano al de Panamá. Imagínense si, doctora Nancy Patricia, si nosotros no tuviéramos ese servicio ambiental para la sociedad que nos hace ser competitivos. Eso es un ejemplo práctico de un parque relativamente pequeño, por no hablar de Chiribiquete y demás, pero que refleja la supervivencia, competitividad, estilo de vida de 9 millones de personas y el 25% del PIB nacional. Entonces, el tema de derechos ambientales, el tema de comunidades, no solamente se refleja solo en la protección de comunidades, sino la protección de los servicios para la gente en general. La gente necesita de la naturaleza y no viceversa. Y eso se refleja en lo que el país ha hecho. Un ejemplo marino, que muy poco conocido en el país. Hace algunos años, pocos años, la autoridad de pesca declaró frente a Bahía Solano una especie, no es una figura de área protegida, sino una cepa, que es la denominación de una zona exclusiva de pesca artesanal, donde en un territorio de muchos de miles de kilómetros cuadrados que colinda con Panamá, la comunidad ha adquirido una gobernanza sobre un territorio marino que les ha permitido mejorar sus prácticas, tener una pesca más sustentable y tener unos canales de comercialización mucho más interesantes. Muchos restaurantes en Bogotá
tienen el esquema WOC y demás, Ecogourmet, a partir del reconocimiento de un área específica marina para disfrute de comunidades tradicionales en el Pacífico colombiano. Ahora bien, tenemos mucho camino que recorrer. La gobernanza de los territorios indígenas y la gobernanza de los territorios afro es bastante heterogénea. Otro ejemplo que podría decirse y que tenemos que explorar y explotar mucho más es el tema de carbono. Carbono en territorios. Colombia tiene un impuesto al carbono muy interesante y además tiene un mecanismo de no causación del impuesto que ha permitido, y hay ejemplos, lo importante es cuando hay un ejemplo, en algunas comunidades del Pacífico colombiano, el cual el país le hizo un reconocimiento sobre sus territorios ancestrales, y en este caso es una comunidad de Chocó, Caribe, que se llama Cocomasur, que ha desarrollado un proyecto de carbono y está recibiendo los derechos a esos beneficios ambientales que significan los certificados de reducción de emisiones de carbono contenido en su territorio. Por otro lado, también tenemos ejemplos malos. Tenemos muchos problemas de gobernanza en territorios, agresión, problemas de inseguridad, minería ilegal, narcotráfico ni hablar. Pero yo pensaría que sí tenemos posibilidades de salir adelante con los ejemplos buenos y impulsar esquemas que la institucionalidad colombiana a través de la historia ha hecho en el tema de parques nacionales, en el tema de reconocimiento de comunidades indígenas, en el tema de derechos humanos. Es un tema donde yo veo el vaso medio lleno. Gracias, doctor Fabio. Bueno, ha puesto un tema que sin lugar a dudas la doctora Julia nos puede ampliar, precisamente ese manejo de la conservación de los parques, la gobernanza y la relación con las comunidades que allí habitan, y cómo ha sido la decisión del gobierno, pues tanto tiempo que también la doctora Julia tiene frente a la unidad de parques nacionales, por cuanto la Oficina de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha hecho ese llamado a mantener el equilibrio del desarrollo sostenible, que los ecosistemas deben tener un propósito común de garantizar el agua, la energía, el sustento y obviamente también posibilidades de generación de empleo, pero con toda la actividad participativa que tenemos en Colombia, comunidades, organizaciones sociales, pues siempre se generan unas corrientes eminentemente conservacionistas. ¿Cuál es esa visión desde parques naturales para precisamente garantizar ese equilibrio y que haya un objetivo no solo de conservación, sino también de acceso a los servicios que se pueden prestar y que derivan en otros derechos para muchas otras personas, como por ejemplo el suministro del agua? Muy interesante la pregunta, porque nos permite contarle a la audiencia que la columna vertebral del trabajo de parques nacionales es precisamente la relación con las comunidades locales, con las autoridades locales, las alcaldías, las gobernaciones, las autoridades ambientales en las regiones. Con las comunidades, como Colombia las ha reconocido a las autoridades indígenas en sus resguardos, propietarios de la tierra y autoridades públicas, Parques Nacionales celebra con ellos unos acuerdos formales de conservación y de uso sostenible de los recursos naturales según sus usos ancestrales. Lo mismo con las comunidades negras, hacemos esos acuerdos para que ellos usen los recursos naturales, tenemos el insumo de su conocimiento ancestral y el insumo de lo que aportan los técnicos y científicos de parques nacionales. Y últimamente venimos desarrollando ese trabajo con las comunidades campesinas que están en los parques también. De tal manera que la ley colombiana que establece unos usos muy específicos dentro de los parques nacionales
las actividades no permitidas puedan migrar hacia actividades permitidas, de restauración, de ecoturismo, de investigación científica. Y hoy esas actividades son una verdadera alternativa económica para las comunidades dentro de los parques. El ecoturismo, y venimos trabajándolo con el gobierno, con la Presidencia de la República, con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se ha fortalecido inmensamente en las áreas protegidas en la medida que el país ha ganado seguridad y gobernabilidad en estos territorios rurales. La gente está yendo. El año pasado sumamos casi 2 millones de visitantes a los parques. Por supuesto, la pandemia nos hizo parar por unos meses la operación ecoturística, pero ya iniciamos, como lo anunció el presidente el domingo pasado, anunciamos la apertura gradual, 9 parques ya están abiertos e iremos abriendo los otros, porque para la comunidad local se ha vuelto un verdadero ingreso o fuente de ingreso importantísimo, y para el desarrollo de las regiones. También es empleo derivado de la restauración. Es una meta del plan de desarrollo del presidente Duque, hacer la restauración de todas las hectáreas degradadas y hacerla con la gente, de manera que vinculamos a la gente. Y ese otro tema que mencionaba, que se ha desarrollado de una manera divina, doctora Nancy Patricia, que es la investigación científica. Colombia, este país megadiverso, está ofreciendo a otras universidades del mundo, a las universidades colombianas, por supuesto. Hemos hecho pactos con diferentes universidades para que lleven sus estudiantes y sus profesores a hacer investigación en las áreas protegidas, y están llegando, o estaban hasta antes de la pandemia, pero esperamos continuar rápidamente, en centros de investigación que se han abierto en los parques para poder también vender esos servicios. Servicios como los que mencionaba el doctor Fabio Arjona, que sin estos parques bien conservados, porque tienen ellos que estar bien conservados, es decir, bien manejados, la producción de agua para la energía eléctrica de nuestro país, que tiene una matriz hidroeléctrica tan importante, para la agricultura, para la industria y, por supuesto, para el bienestar de los ciudadanos con agua de óptima calidad. Todo eso nos hace competitivos y ofrece los bienes y servicios que se dan en los parques para el desarrollo. Para no entrar a hablar en detalle que deberíamos de cómo enfrentan estas áreas bien conservadas el cambio climático, que es la principal amenaza de la humanidad. Estos ecosistemas de páramos, manglares, bosques, corales, pastos marinos, absorben CO2 de una manera maravillosa, que ya hemos aprendido a medir, y sabemos que ellos son fundamentales para esa mitigación del cambio climático y también para la adaptación. Los manglares evitan la erosión costera, nos permiten manejar esas dificultades que genera el cambio climático, que es una realidad entre nosotros, y por eso queremos que se valoren las áreas protegidas, incluso con números y en dólares, para poderle hablar al Ministerio de Hacienda y a otros países cooperantes de cuánto le están aportando estas áreas protegidas al desarrollo de nuestro país. Bien, doctora Julia, mil gracias. Bueno, yo quiero preguntarle al capitán de navío Francisco Arias estos retos que tiene precisamente, usted hablaba de la costa pacífica, de la riqueza biodiversa que hay en la costa pacífica, pero también la necesidad que tienen de alternativas de desarrollo, como por ejemplo un nuevo puerto sobre el Pacífico. El pasado jueves y viernes estuvimos en la costa pacífica nariñense con el consejero presidencial para la seguridad y la Consejería de Derechos Humanos, revisando toda la situación difícil por las que atraviesan las comunidades, tanto los pueblos indígenas como las comunidades negras de Nariño. Estuvimos en Tumaco, en Barbacoas, en el Charco, y allí en medio de la pobreza que comentaba el capitán, pues también nos dicen, mire, aquí hay una oportunidad de oro para otro puerto con una alternativa, una profundidad que generaría unos ingresos y un desarrollo muy importantes para la región. Pero entonces ahí viene el choque con quienes dicen, no, hay que garantizar por encima de esas posibilidades económicas más bien la preservación de la costa pacífica.
¿Cuál es su opinión, capitán, en medio de todas las investigaciones que se han hecho en Invernar? El micrófono, capitán, el micrófono. Gracias. Sí, perdemos a veces nuestra conexión con todas estas nuevas tecnologías. Bien, no, parto de una afirmación que a mí me gusta siempre ratificar. Son comunidades que tienen dificultades económicas, pero no son pobres, son tremendamente ricas en términos de cultura, en términos de las formas de vida, en términos se relacionan al interior de todos sus entornos sociales, lo cual pues nos pone en una paradoja de altísima riqueza y valores enormes que tienen todas esas comunidades y dificultades económicas. Entonces creo que esa es una premisa que a mí me gusta y que siempre cuando hemos tenido la oportunidad de trabajar y de interactuar y de vivir con ellos en las comunidades, porque lo hemos hecho, nos maravillan la cantidad de valores y de riquezas que esta región tiene. Lo segundo es que el análisis de las, digamos así, oportunidades del transporte y del comercio internacional en el Pacífico pasan por hacer un análisis no solamente desde la perspectiva de lo económico, sino también desde la perspectiva de los valores y los atributos que el sistema natural ofrece para la construcción de esas facilidades portuarias. Tenemos una serie de debates alrededor de dónde instalar los puertos en el Pacífico. Y tercero, de las realidades de conectividad del país. Creo que Fabio lo mencionaba alrededor de los temas de comunicaciones y de transporte, en donde Colombia realmente tiene todavía enormes dificultades en términos de conectividad. Y ese análisis de dónde instalar nuestros puertos para la fachada del Pacífico, cuáles son las, digamos, la identificación de conectividades realmente con un potencial económico debe pasar por ahí. La región de Tumaco además tiene unas realidades sociales y económicas que han conducido precisamente a muchas comunidades a entrar dentro de los circuitos de economías ilícitas, precisamente porque no tienen otras posibilidades desde el punto de vista económico. Entonces, ese análisis que debe ser, como digo, a conciencia, desde la mirada de lo que yo llamaría ambiental, de lo relativo a los recursos naturales, de los atributos geofísicos y biológicos del territorio. Lo segundo, de las realidades culturales. Y lo tercero, de las realidades económicas, de efectivamente ser puertos competitivos, ser puertos con profundidades que no exijan grandes inversiones de mantenimiento y circuitos económicos accesibles con otros países, con la región de la Cuenca del Pacífico, con otras formas de aprovechamiento de los sistemas naturales. No solamente está ahí la pesca, están los potenciales de la biotecnología derivados de la riqueza enorme que tiene el país en términos de biodiversidad, pero que sin desarrollo científico y tecnológico no va a servir para nada. Otros lo van a aprovechar. Entonces, ese análisis que pasaría por evaluar y balancear todos esos potenciales que tenemos, deberían ser la guía y la manera de tomar esas decisiones. Creo que hay unas cosas todavía pendientes de revisar. La región de Tumaco tiene un potencial enorme, muy interesante desde el punto de vista biotecnológico, en donde hay que enfatizar el desarrollo de esas capacidades de país, en donde yo creo que no hemos avanzado. Allá ahí tenemos todavía unos retos importantísimos y que nos permitirían, digamos así, desviar las presiones típicas que ejercemos sobre los ecosistemas, encontrar unas nuevas formas de aprovechamiento de los sistemas naturales muchísimo más sostenibles, no simplemente extractivos como ha sido tradicionalmente, y que esto amarrado a los valores culturales de esa región podrían ser un desarrollo y una oportunidad interesante para nuestro Pacífico. Bueno, para seguir en esta discusión del desarrollo sostenible, doctor Arjona, ¿usted cómo ve esta discusión de la utilización de nuestros océanos? Porque no es solamente en el tema de parques, sino también
en todo el manejo pues hidrográfico del país, hablando de Tumaco, muy triste precisamente que toda la riqueza hídrica sea utilizada por grupos ilegales que entre otras se aprovechan también de las condiciones de las reservas indígenas y de las comunidades negras para tener cultivos ilícitos, y se genera a partir de eso una economía ilícita que acaba con el medio ambiente y que viola los derechos humanos de las poblaciones que están allí asentadas. ¿Cómo conseguir ese equilibrio en el desarrollo, doctor Arjona? Bueno, no es ningún secreto que el principal enemigo de la conservación es la pobreza, que a veces va ligada a temas que inciden aún más en esto, como el desarrollo de cultivos ilícitos en zonas marginales. Ahora bien, gran parte de la ecuación de sostenibilidad de un país es utilizar eficientemente los recursos disponibles, incluyendo el tema de infraestructura, y hacerlo de forma inteligente. Hacer una mezcla de Green Gray Infrastructure, que es lo que está abogando ahora el Foro Económico Mundial, todas las multilaterales y demás, y hacerlo eficientemente. Entonces, las propuestas de infraestructura deben estar enfocadas en eso. Para mí el mejor puerto del Pacífico es mejorar la conectividad de las carreteras. Ese es el mejor puerto. Buenaventura está en un 50% de capacidad instalada y no hay ninguna barrera insalvable para mejorarlo. Plagados y cosas, digamos. Y plantear otro tipo de infraestructura, como se hizo hace unos años en Vallamálaga, que hoy es un área protegida. Los aquí presentes estuvimos en eso. Y como lo reciente de Tribugá, que es un sinsentido, y no un sinsentido por opinión, ni por histeria ambiental, ni siquiera por opinión de expertos. Es porque hemos demostrado que la pérdida de servicios ecosistémicos solamente en el área de puerto equivale a más de $200 millones. Y una opinión, que es un paper escrito en una revista indexada que es Economy and Ecology, el cual tiene revisión de pares. Entonces está lejos de ser una opinión. Lógicamente que el Pacífico es una región que ha tenido poca atención del Estado, que requiere mucho de impulsar la verdadera vocación que tiene económica. No estoy hablando de conservación per se, sino vocación económica. Con el INPEMAR, otros actores, estamos desarrollando en el Caribe un proyecto de Blue Carbon, proyecto piloto, que es carbono contenido en manglares para comunidades, con el apoyo de Apple. El principal socio científico es el INPEMAR, el CAPI está aquí presente, es testigo de eso, y estamos en las últimas de cambio para tener el primer proyecto con metodología BCS, que es la metodología más avanzada que acaba de salir, para tener el primer proyecto de carbono azul en manglares, con beneficio de comunidades. Si logramos extrapolar eso a los manglares más exuberantes del Pacífico Este tropical, que están localizados en el Pacífico, seguramente vamos a tener un tema que una más esa ecuación de la vocación natural, la posibilidad de valorizar los servicios ecosistémicos con el beneficio de comunidades. Entonces yo pienso que el tema debe enfocarse hacia dónde debe estar ubicado y cuál es nuestro contexto social, nuestro contexto económico y nuestro contexto natural y cultural. Muy bien, mil gracias. Bueno, doctor David Marín, la semana pasada tuvimos una interesante conversación sobre los efectos que traen los acuerdos para la inversión extranjera y que ya la Corte Constitucional hizo unos pronunciamientos en cuanto a la relación con los derechos humanos. Usted que ha hecho todo un seguimiento a la aplicación de la legislación ambiental en el acuerdo con de comercio con los Estados Unidos, vale la pena saber cuál es ese enfoque que en materia de legislación ambiental y en derecho internacional se percibe para garantizar los derechos humanos y el ambiente sano, pero también el equilibrio del desarrollo sostenible. Ese es el quid, diría para comenzar, el materializar este concepto del desarrollo sostenible. En el sentido de lograr este equilibrio entre protección ambiental y el desarrollo económico, sin duda pues hay una expectativa de los inversionistas, de
tener las reglas de juego claras, de que se les brinde seguridad jurídica, hacen unas inversiones significativas y pues este cambio de reglas puede generar pues unos efectos adversos y pues demandas como se ha presentado pues en estos tribunales de arbitramiento por parte de estas empresas amparadas bajo estos tratados de inversión extranjera. Luego en ese sentido, pues es importante pues, lo que ha pasado pues, en el país, un fortalecimiento institucional para atender esta demanda en estos proyectos de sector minero energético, infraestructura, pues brindándole reglas de juego claras a los inversionistas, contando pues con autoridades fuertes, técnicas, con recursos para atender oportunamente estos trámites de licenciamiento ambiental, de permisos ambientales, cumpliendo obviamente pues con todo este marco normativo y sobre todo también pues la importancia de poder tener estas áreas también protegidas y áreas estratégicas delimitadas para pues, tratar de evitar, digamos, que estos conflictos que puedan surgir entre estos proyectos económicos y la protección del ambiente. Luego, es un tema sensible, pero hay que, en cierta manera, pues, tratar de armonizar estos intereses para pues, no afectar pues, la competitividad del país, siendo interesantes en el mercado, frente a otros mercados, pero pues cuidando nuestra riqueza natural y precisamente también pues logrando pues un crecimiento económico a través de un uso racional de nuestros recursos. Bueno, yo creo que terminamos esta parte del enfoque del desarrollo sostenible y no puedo dejar de preguntarles la opinión frente al programa que el presidente Iván Duque presentó y es la meta de 180 millones de árboles sembrados de aquí al 2022. En días pasados se hizo el reporte que van a la fecha 35 millones de árboles sembrados, pero la meta a diciembre 31 es de 50 millones. ¿Cómo se ha involucrado el sistema de parques nacionales para lograr esa meta, doctora Julia? El micrófono. Gracias. De una manera muy importante porque para parques nacionales parte de su meta es cumplir la meta de gobierno de la restauración y en la restauración nosotros estamos haciendo siembra de árboles. Nosotros debemos restaurar un poco más de 500.000 hectáreas del área de parque nacional y para eso hemos logrado conseguir recursos de la cooperación internacional, de las compensaciones de las licencias ambientales que nos han permitido con estas fuentes principalmente cooperación como por ejemplo de la Unión Europea, del KfW o compensación de las licencias ambientales de varios proyectos importantes que se orientan precisamente a la restauración. Y nosotros estamos por eso involucrados en la meta del presidente Duque, que consideramos que es muy importante. Y desde el punto de vista de parques nacionales no es solamente sembrar árboles, un número X de árboles. Por supuesto, el número es muy importante, pero estamos hablando de ecosistemas restaurados de manera integral, que es recuperar un ecosistema que se ha degradado por diferentes razones y por eso tiene un beneficio adicional en términos de medición de recuperación de biodiversidad. La meta del gobierno es la restauración de 8.000 hectáreas. Y Parques Nacionales ha restaurado ya por lo menos 4.000, de tal manera que nosotros en esa siembra, que también estamos contando, por supuesto, por individuo para poder aportarle a la meta del presidente el número de árboles, estamos haciendo la tarea y vinculando a la comunidad, que esto es muy interesante. El proyecto, por ejemplo, de restauración de manglares,
que se hizo hace varios años en la Ciénaga Grande de Santa Marta, fue un ejemplo a nivel global, premiado internacionalmente, porque se hizo con la comunidad, y al haber sido hecho con la comunidad, ellos recogían las semillas, desarrollaban las plántulas en sus casas y después las llevaban y las plantaban con una indicación de parques nacionales. Pues la apropiación por ese bosque de manglar era total. Ellos mismos lo decían, y cuando evaluábamos el resultado de este proyecto decían: nunca más en esta familia, o como dirían en la costa, ¿cierto, Fabito? Más nunca volveremos a talar mangles, más nunca volveremos a usar mangles para carbón o para nuestras casas o para nuestras cercas, porque sabemos lo que significa el manglar conservado y que se haya desarrollado desde la semilla hasta tenerlo hoy de más de 5 metros de altura. Y así lo estamos haciendo en todos los demás ecosistemas. Tenemos restauración en Yariguíes, en Catatumbo, en el Parque Macarena, en el Parque Tinigua. Tenemos que restaurar el Parque Nucac, la Reserva Nucac, y muchas otras áreas que necesitan esa recuperación del ecosistema a través de siembra de miles y millones de árboles con la comunidad. Y hoy tenemos al Ejército de Colombia vinculado a esta iniciativa. Para el Amazonas se están desarrollando 5 grandes viveros de millones de árboles, con 9 viveros satelitales, para que con la comunidad, con parques, con las instituciones, se desarrolle esa plantación masiva, pero no de cualquier especie, sino, reitero, de restauración de ecosistemas degradados. Muy bien, bueno, al doctor David Marín voy a empezar a leer preguntas que ya me han llegado. Hay muchas preguntas de quienes nos siguen por las redes sociales de la Presidencia de la República. Es que definitivamente el tema ambiental genera mucha inquietud y mucha opinión, no solamente de los jóvenes que están muy involucrados con los temas ambientales, sino en general. En Colombia hemos logrado avanzar en la concientización de la riqueza de la biodiversidad y de las oportunidades que ella nos genera, y la necesidad también de preservarla. Me dicen que para el doctor David Marín, ¿qué piensa de la reciente decisión de ANLA sobre archivar el proceso de licenciamiento en Santurbán y en el Golfo de Tribugá, teniendo en cuenta que son tesoros ambientales, pero que también generarían opciones económicas para el desarrollo? No, yo diría que estos procesos de licenciamiento ambiental deben tener pues, un carácter técnico, participativo. Este pronunciamiento pues, de la ANLA, estos pronunciamientos de la ANLA pues, están basados en los conceptos técnicos. Entiendo pues, que hubo participación también de un equipo técnico muy fuerte, sin duda también pues, participación ciudadana. Y estos espacios pues, son una garantía, como decía también, en unos derechos de acceso establecidos en la Declaración de Río, en el Acuerdo de Escazú, que se tramita en el Congreso. Y en esa medida, pues estas decisiones de otorgamiento o no de licencia ambiental pues son decisiones que, más que un carácter pues, político, deben tener un fundamento técnico, basado pues, en estos estudios de impacto ambiental, y pues sin duda también los interesados tienen la posibilidad pues, de cuestionar la decisión y eventualmente pues, acudir ante las instancias judiciales, pero pues digamos que al final también la decisión precisamente tiene que estar muy sólida, y con este sustento de estos conceptos técnicos, de visitas de campo, teniendo en cuenta pues, estas variables ambientales y sociales, porque no solamente pues, se tienen en cuenta pues, los impactos al ambiente como tal, sino también respecto a las comunidades, y en esa medida entonces pues, estas decisiones pues, deben tener este ropaje pues, jurídico y técnico. Y pues en esa medida creo que pues así pues deben ser abordados estos temas, que sin duda pues van a ser sensibles por los intereses económicos, por los intereses también pues de la comunidad,
Pues hay que pues mirar también pues qué pasará con la posibilidad de recursos, eventualmente pues alguna demanda a nivel judicial, pero pues personalmente pienso que este tipo de decisiones deben tener este tipo de respaldo. Bien, el doctor Fabio se nos fue o por aquí nos queda. Aquí estoy. Bueno, Aquí estoy. doctor Fabio, me dicen que le quieren preguntar cómo garantizar la conservación de especies y con ello el derecho a un ambiente sano y el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. Miércoles. Si tuviera la respuesta exacta, sería el rey del planeta. Pero bueno, yo creo que Colombia tiene diferentes mecanismos de conservación de especies. Nosotros somos un país de amplísima biodiversidad. Tenemos contenido, gran parte del porcentaje de especies de biodiversidad a nivel planetario en un territorio relativamente corto. Tenemos el mayor número de aves, uno de los mayores números de reptiles. Somos campeones mundiales en sapos y culebras. Entonces tenemos una riqueza natural enorme y que tenemos una responsabilidad también por ser signatarios del convenio de diversidad biológica de proteger esas especies. Entonces, en ese sentido tenemos nuestro mecanismo institucional a través del ministerio, tema de categorización de especies, un tema de protección, lo cual son muy importantes para los servicios ecosistémicos y para la economía. En términos de ser el país más importante del planeta de aves, pues nos hace altamente atractivos y con condiciones de seguridad para generar uno de los esquemas que, como aviturismo, que generan más recursos. Un aviturista genera 3 o 4 veces más que un turista convencional. Y teniendo esa enorme riqueza de biodiversidad de aves y endemismos, hay pocos sitios en el mundo donde en un día se garantizan ver 4 endemismos, y si vas a la Sierra Nevada de Santa Marta, cerca de la ciudad de Santa Marta, puedes lograrlo en una zona de área protegida. Entonces, indudablemente hay que buscar esa compaginación entre nuestra oferta natural, ligar el tema de infraestructura, que no es menor, somos un enorme rezago en infraestructura, con las posibilidades de aprovechar económicamente esos recursos con beneficios de comunidades. El beneficio de las comunidades debe estar ligado a temas como carbono, a temas como cuando son comunidades colectivas o propietarios colectivos, a temas como ecoturismo rural o ecoturismo comunitario. Parques ya tiene una enorme experiencia en eso. En Islas de Rosario hace 10 años se comenzó un proyecto que todo el mundo pensaba que estaban locos, con casas incautadas a narcos, que hoy son una empresa turística perfectamente consolidada y nadie se acuerda de eso. Ahí están, los coteros están funcionando. Entonces hay muchos esquemas donde se pueda generar ese equilibrio de ecuaciones entre protección de especies y medio ambiente. No es que el mundo se divida en dos, entre los que protegemos el ambiente y los otros que quieran destruirlo. Eso es una ecuación absolutamente falsa. El tema es que nos hace falta mucha valorización de los servicios ecosistémicos. El caso reciente del ejemplo de los 2 proyectos que están suspendidos, que son por diferentes razones, ¿no? El de Puerto de Tribugá ni siquiera llegó en la ANLA, eso no tiene estudio ambiental ni nada. El Puerto de Tribugá simplemente fue porque no pudieron pagar el canon de la póliza. Bueno, si una empresa no puede pagar una póliza para mantener su canon de concesión, pues difícilmente va a ser un buen manejo ambiental. El caso de Santurbán es diferente, por rigor de la ANLA, dice que los estudios ambientales no completaron las condiciones para otorgar una licencia. Eso no quiere decir que ahí no pueda haber un proyecto. Ojo, el proyecto no está en Santurbán, el proyecto está abajo de Santurbán. Es un título minero otorgado por el gobierno, la agencia minera, y esos municipios de ahí uno se llama Betas, no sé por qué será, y otro se llama California, en una pendiente de 30 grados, entonces no debe ser por lo plano. Hay una actividad aurífera ahí, hay una actividad minera
que en caso de lograrse un real equilibrio de hacer una minería adecuada, no veo por qué el país no lo pueda hacer y aprovechar ese recurso para disminuir uno de los factores que más afectan y más comprometen nuestro equilibrio y nuestra sostenibilidad y el medio ambiente, que es la pobreza. Bueno, llegamos a la parte final del programa, nos quedan 5 minutos. Vayan pensando mientras le pregunto al capitán cómo desde Invermar, qué medidas se han visto que puedan fortalecer la explotación sostenible de la pesca, que según preguntan aquí, pues es uno de los sectores de mayores posibilidades, teniendo sobre todo, pues teniendo en cuenta la zona pacífica. Pero vayan pensando ustedes en una sugerencia de medidas a tomar del gobierno después de este COVID-19 para garantizar esa oportunidad que nos da nuestra riqueza de biodiversidad. Capitán. Muy bien, sí. A ver, primero hay que plantear el hecho de que Colombia, aún con ser un país con una fachada caribe, una fachada pacífico, no es una gran, sus aguas no ofrecen una gran volumen desde el punto de vista pesquero. No somos como lo es el Perú o el norte de Chile, Ecuador o la costa occidental del África. Nuestras aguas tienen, digamos así, unas limitaciones que nos ponen en desventaja frente a lo que podría ser un potencial pesquero desde el punto de vista de volumen enorme. Pero sí son aguas biodiversas. Y en esa biodiversidad hay riqueza. Riqueza desde la perspectiva pesquera, porque nuestras especies tienen un alto valor en el mercado, y eso es importante. Nuestras especies se venderían muy bien y se venden muy bien dentro del esquema de la comercialización de los productos pesqueros, pero yo diría que tenemos que evolucionar hacia una fase distinta de aprovechamiento de esa riqueza pesquera. Mencioné el tema de la biotecnología, que está ligado a la riqueza de la variedad biológica, de la biodiversidad, en donde tenemos múltiples formas de aprovechamiento con, yo diría, cohortes de uso de ese recurso en distintos escenarios, en la producción, evidentemente, de alimentos, pero también en la producción de drogas y medicinas, en la producción de elementos desde el punto de vista de la industria, que todavía inclusive algunos estarían por explorarse dentro de lo que pudiera ser una iniciativa biotecnológica importante para el país. Y así podríamos derivar una serie de usos distintos a los tradicionales extractivos, a unos de alto valor agregado, en donde la base tecnológica, el conocimiento de las comunidades ancestrales, porque ahí hay también una riqueza desde el punto de vista de información y de datos que tenemos que aprovechar y procesar adecuadamente para aprovechar esa riqueza de la biodiversidad, en donde seguramente tendríamos un potencial. Pero un poco, y voy a tomar el ejemplo que puso Fabio alrededor de lo que se está dando en la cepa de la región de Vallasolano, es que ahí logramos, primero, con base en la ciencia, la información que el instituto pudo aportar en términos de conocimiento de lo que hay como oferta ambiental en un recurso específico que era camarón, que en este momento tenía, o en ese momento, cuando empezó el trabajo nuestro hace unos 4 o 5 años, una situación de conflicto entre los pescadores artesanales y los pescadores industriales. Logramos desmitificar una serie de prevenciones con los artesanales y con los industriales, definir de común acuerdo, con la ayuda de las autoridades ambientales, con la ayuda de las ONGs, pero sobre todo con la ayuda de la ciencia, definir que la zona tenía un potencial para sostener las dos pesquerías, la artesanal y la industrial, que ambas tenían que hacer unos acuerdos en términos de zonas de pesca, en términos de épocas de pesca, en términos de artes de pesca y en términos de volúmenes de pesca. Logramos sentar estos dos intereses conflictivos que inclusive llegaron hasta agredirse en algún momento, a llegar a unos acuerdos, a definir claramente unas reglas de juego
y que hoy están demostrando que no solamente había potencial para ambas comunidades, sino que hoy estas dos comunidades están colaborando entre sí. Cuando hay excesos de producción en los industriales, recurren a los artesanales para la comercialización y el manejo de esos productos. Y cuando los artesanales tienen dificultades, porque también las tienen dificultades, por ejemplo, en cadena de frío que los industriales tienen, recurren a los industriales y se están asociando para tener ambos beneficios. Pero el mayor beneficiado es el medio ambiente, porque con estos sistemas adecuados de manejo, las pesquerías no solamente se han incrementado, sino que hemos visto que son sostenibles en el tiempo. Y algunos otros derivados que nos parecen interesantísimos. Por ejemplo, la flota pesquera, artes que se han recomendado, zonas de pesca, han hecho eficiente su pesca, pero además han reducido sus aportes de CO2 a la atmósfera. Y hoy en día estamos apuntándole a que la flota pesquera del camarón sea aceptada como una estrategia de baja en carbono a nivel internacional en Colombia. Entonces, sí hay posibilidades. Lo que nos falta es creatividad, apuntarle a cosas que no hemos de pronto explorado y sacarlas adelante. Y sobre todo, la información científica. Aquí fue clave. Aquí fue clave poderle decir a los industriales, señores, sus límites están acá y de aquí para allá no pueden entrar en el territorio de los artesanales, y los artesanales también, que también tenían malas prácticas. Allá había también ejemplos que no eran deseables. Logramos, con base en el conocimiento, llevar esa información para tomar buenas decisiones. Entonces, sí se puede, y yo creo que puede haber un enorme potencial en esto, en nuestras aguas, igual en nuestro territorio continental, en muchas apuestas a las cuales hemos venido haciendo las cosas como lo acostumbramos históricamente. El famoso concepto del business as usual. Tenemos que romper esos paradigmas, tenemos que entrar y explorar, y hay que aprovechar conocimientos ancestrales, conocimiento científico, ponerlos juntos y avanzar. Gracias, capitán. Bueno, un minuto, doctor Marín, para su sugerencia. Yo diría que esto es una oportunidad para hacer ajustes en nuestro modelo económico, poder incluir pues varias de las actividades o promover pues mucho más estas actividades que se han venido señalando: turismo de naturaleza, bioeconomía, investigación científica. Luego, digamos, tenemos una oportunidad para seguir creciendo o recuperarnos económicamente, pero realmente interiorizando pues en nuestra economía, en nuestro ADN, esta variable de sostenibilidad, y adicionalmente también pues promoviendo el cumplimiento ambiental en medio pues digamos de estas dificultades económicas. Pero creo que eso es una oportunidad de ser vista esta pandemia como una oportunidad para fortalecer el sector ambiental. Bueno, doctora Arjona, el minuto para su sugerencia. El micrófono. El micrófono, doctor Fabio. Se quedó Hola. como congelada ya. Hola, ya. Pues yo creo que la gran conclusión es que la inclusión forma parte de la sostenibilidad. El tema de derechos humanos no es un anexo a la sostenibilidad, es una condición sine qua non. Sin la participación, sin el respeto al reconocimiento que se tienen las comunidades, la gente, los grupos étnicos, el ciudadano del común, no vamos a tener nunca sostenibilidad. Es parte inherente y no es un anexo. Gracias. Por eso la importancia de consejerías como la que tiene a su cargo la doctora Nancy Patricia. Muy gracias, doctor Fabio. Le voy a dar el cierre con el permiso aquí del capitán a la doctora Julia para que nos dé el mensaje final. Gracias.
Yo también quería hablar de la importancia de vincular a la población local en todo el trabajo de conservación como lo venimos haciendo. Y en este momento Colombia, que ha tenido un liderazgo extraordinario en lo que son los instrumentos económicos para apoyar la gestión ambiental, tenemos esas herramientas para ser desarrolladas plenamente. El presidente acaba de sancionar la ley de las regalías. Tenemos allí un potencial inmenso en las transferencias del sector eléctrico también, en el impuesto al carbono también, y en fortalecer todos juntos el programa de Herencia Colombia, es decir, hacer buen uso eficiente y pronto de esas herramientas financieras en las cuales Colombia indudablemente es pionero a nivel mundial. Bueno, mil gracias. Hemos cumplido con nuestra programa Reflexión, la relación de derechos humanos, el derecho humano a un ambiente sano y las oportunidades que nos brinda nuestra biodiversidad, siempre guardando ese equilibrio y obviamente teniendo en cuenta a nuestra gente, a nuestras costumbres, a nuestra riqueza ancestral y todos para adelante con el llamado al presidente a sacar adelante la resiliencia en Colombia. Buenas tardes para todos y mil gracias por su participación. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, que estén muy bien.